Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al área de comunicación y hoy día vamos a demostrar cómo podemos convertir un texto narrativo a un texto dramático, ¿no? En pocas palabras, cómo transformar un cuento a un guión teatral. Entonces, para nosotros, para poder seguir con la transformación de ese cuento a un guión teatral, nosotros tenemos que seguir los siguientes pasos, ¿sí? Y los siguientes pasos en la número 1, como tú puedes ver, es identificar a los personajes del cuento, ¿no? Es posible también puedes agregar otros personajes, ¿no? Recuerda que tu cuento tiene que tener personajes, varios personajes, ¿no? Esa es la primera parte. La segunda parte es marcar en el texto, ¿no? Todos aquellos elementos que contribuyan a crear la ambientación, ¿no? Puede ser los lugares decorados, ¿no? Con luz, oscuridad, con ruidos, ¿no? Y añadir también los que hagan falta, ¿no? Esa es en la segunda parte. O sea, llevamos dos partes, ¿no? La primera es identificar a los personajes del cuento y la segunda es reconocer, ¿no? La ambientación, ¿no? Y añadir si es que tuviéramos que añadir algo. En la 3 vamos a señalar en el texto todas las alusiones que hace el autor a los movimientos, a los gestos, ¿no? Que realizan los personajes. Esto con el fin de crear las acotaciones, ¿no? Entonces recuerden, en la 3 tenemos que señalar todas las alusiones que va a hacer el autor, ya sea con sus movimientos o con sus gestos. Y en la 4 vamos a dividir la obra en actos, ¿no? Recordad que en un acto ocurren sucesos completos. Para esto puede resultar útil recordar los tres grandes momentos de la secuencia del cuento, ¿no? Recuerda que tu cuento es un cuento que tú lo has creado, ¿no? Y de ahí vas a transformarlo a un guión teatral, ¿no? Primero es saber paso por paso el cuento, ¿no? Y reconocer los personajes. Aquí tenemos en la número 5 es redactar los diálogos, ¿no? A partir del texto. Ya aquí en los diálogos ya viene la transformación, ya viene el guión teatral, ¿no? Entonces los diálogos que van a realizar los personajes es importante. Si el cuento tiene diálogos, pueden utilizarse textualmente, ¿no? Recuerda que el cuento tiene que tener conversación, ¿no? Para que así en el guión teatral tú los puedas transformar. Ojo, chicos, aquí el cuento no siempre, no todas las narraciones se pueden transformar en guiones teatrales. Algunos son tan breves que no se tendrían los elementos necesarios para obtener, ¿no? La trama completa. Y otras son tan largas que se podría perder la continuidad de la misma. Nosotros vamos a ver ahorita el ejemplo que yo les he dado a ustedes en la ficha. Y aquí están, ¿no? Los duendes del árbol de mango, ¿no? Este es un cuento un poquito aterrador, ¿no? Contada, ¿no? Por los vecinos de Caraballo. Bueno, dice, ¿no? Los duendes del árbol del mango, ¿no? Vamos a leerlo para que ustedes tengan, se den cuenta de cómo se ha transformado, porque esto ya es un guión teatral, ¿no? Este es un cuento que ellos muchos vecinos ya lo conocen, pero al ver tu narrador, al ver tú la señora, hijo 1, hijo 2, vecina 1, vecina 2, es porque ya aquí están escribiendo guiones, ¿no? Porque los personajes que van a ser la señora, que van a ser el hijo, la vecina, estos personajes tienen que darse cuenta en qué momento van a ingresar a hablar, ¿no? Por eso es que aquí viene el texto del drama, ¿no? La manera en cómo ellos van a llevar
ese cuento a un guión, a una escena, ¿no? Vamos a leerlo para que ustedes también puedan trabajarlo. Aquí tenemos la historia que hoy contaremos, dice, es una de las leyendas más aterradoras de Caraballo. Prepárense a escuchar este relato del terror y misterio. Empieza el narrador, ¿no? La persona que va a dar inicio es el narrador, ¿no? Y el narrador comienza así, ¿no? En la zona de San Pedro de Caraballo, cerca de la laguna de Cuadra, cierto día, dice la señora María Pérez Cárdenas, terminaba de bañar a sus 3 hijos, sin imaginar lo que le esperaba, dice. La señora, hijos, dice, ¿no? Entonces ingresa la señora, ¿no? La señora va a ingresar, hijos, ya son las 7 de la noche, terminen de bañarse, dice, ¿no? Y luego habla el hijo 1, ¿no? Y le dice, mami, ya voy a terminar, le dice, ¿no? Y luego viene el hijo 2 y le dice, apúrate en bañarte, le dice, ¿no? Y viene la vecina, ¿no? La vecina 1, ese es el guión teatral, chicos, ¿sí? La vecina 1 ingresa en escena y dice, ya estamos listos para ir a la iglesia, ¿no? Y viene otra vecina, ¿no? La vecina 2 y dice, sí, ya estamos listos, dice, ¿no? Y la señora, o sea, la mamá de los niños, le dice, a su hermanita que es muy chiquitito lo vamos a dejar durmiendo en su cuna, ¿no? Y para que no entre nadie hay que dejar el mechero encendido para que piensen que estamos en casa. Ahora sí, vámonos, dice, ¿no? Bien, entonces se fueron, ¿no? El narrador comienza a contar, ¿no? El narrador dice, entonces se fueron al culto en Juan Pablo II, dice. Ya de regreso, dice, el llanto de un bebé los estremeció, ¿no? Eso es lo que el narrador narra, ¿no? Y la señora dice, ¿qué habrá pasado, hijo? Su hermanito está llorando, dice, apúrense para que ver qué sucede, dice, ¿no? Y el hijo 1 y el hijo 2 ingresan a escena y dice, sí, vamos mamá, ¿qué habrá pasado? Dice, ¿no? Bueno, y allí de nuevo relata el narrador, ¿no? Entonces llegaron a su casa asustados, ¿no? Y la señora al abrir la puerta se dio cuenta que muchas cosas extrañas sucedieron en su ausencia, ¿no? Y la señora habla y dice, ¿no? Hijos, su hermanito no está y el mechero está tirado y roto. Mejor hay que ir a buscarlo alrededor de la casa y en la chacra. No sé dónde, pero tenemos que encontrarlo, dice la mamita, ¿no? Y ahí habla el hijo 2, ¿no? El hijo 2 dice, mami, yo voy a buscar en el corral de los carneros. La señora le responde, sí, hijo, anda, le dice, ¿no? Y el hijo 2 le dice, mami, mami, aquí está, ya lo encontré, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? Vamos a hablar, el narrador es el que va a continuar narrando, ¿no? Y tú ponte a pensar más o menos qué es lo que el narrador puede decir, ¿no? Quizás puede dar ya la finalización de ese guión teatral, ¿no? Ya el narrador puede quizás decir, la familia se alegró mucho al encontrar a su pequeño que estaba, ¿no? En el corral de los carneros. Y después de este percance que ellos han tenido, nunca más volvieron a dejar a su pequeño hijo solo, ¿no? Y de ahí, de ese día, lo lograron y se lo llevaban todos los días a la iglesia. Así, o sea, nosotros tenemos que buscar la manera de cómo concluir este guión teatral. Ese es tu trabajo que tú vas a hacer, ¿no? Buscar la conclusión, el final, y lo va a hacer el narrador. Entonces tú te vas a convertir en narrador y vas a narrar, ¿no? Que podemos darle un fin a este guión teatral, ¿no? Bueno, eso lo vamos a seguir viendo en la clase, chicos. Muchas gracias por estar aquí viendo el video. Espero que te haya ayudado mucho. Cualquier consulta me la haces saber. Cuídense. Gracias.